tal, traders? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este video de nuestra mentoría, capacitación gratuita por medio de Tatanka Trading Group. Aquí les pongo nuestro aviso de privacidad con el que siempre comenzamos para que puedan ustedes revisarlo y leerlo. Y vamos a arrancarnos con esta continuación prácticamente del chartismo y con algunas otras herramientas que les van a ser de suma importancia, traders, para que puedan ustedes conocer y saber qué es lo que nos pudiera ayudar a ser traders rentables y consistentes a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a continuar con lo del chartismo que estábamos hablando, y una de las figuras que también utilizan muchos operadores son los triángulos. ¿Ok? Los triángulos son importantes formaciones dentro del análisis técnico debido a que su formación se debe a la acumulación del precio, como lo pueden ver aquí. Y posteriormente explotará hacia arriba o hacia abajo, indicándonos cuál será la continuación de la tendencia. Más adelante, traders, vamos a hablar un poquito acerca de Wyckoff y de estas personas que han hecho teorías muy importantes, y sabemos que el precio se mueve siempre. Esto es una ineficiencia cuando el precio se mueve. Después tenemos acumulaciones, ¿sale? Y después vuelve a haber otra vez ineficiencia, ¿no? Estas ineficiencias nosotros las conocemos como tendencias, principalmente, y son las que más nos interesa participar. Pero dentro de los institucionales existen tres tipos de operadores, que son los de corto plazo, los de mediano y los de largo plazo, ¿sale? Entonces, ahí existen diferentes intereses dentro de las figuras que el mercado va creándose. Los triángulos, traders, generalmente son mucho más fiables, como todo en el trading, viéndolo en time frames mayores. Si nosotros estamos observando y identificamos un triángulo en un time frame mayor, va a tener mucho más legitimidad que si lo vemos en un gráfico de 5 minutos o de 1 minuto. Entonces, por esa parte, tenemos que estar muy conscientes de que no van a tener la misma probabilidad de acierto. Carlos, ¿tú lo utilizas en tu operativa? ¿En Tatanka Trading Group lo utilizan? No, traders. Los observamos en algún momento cuando son muy relevantes, por ejemplo, pero nuestra metodología, como saben, yo soy scalper, yo realmente me dedico a ir por pocos puntos, a veces un poco apalancado, y no voy por movimientos tan largos, es decir, no hago swing trading, porque aparte en futuros es prácticamente imposible hacer swing trading. Necesitas tener una cuenta muy, muy alta para poder dejar correr, porque los contratos son muy caros. Entonces, y muchos de los brokers y todo eso también te restringen la parte del overnight. Es muchísimo riesgo para que tú dejes una posición abierta. Ya si uno quisiera hacer un swing, tendría que irse a otro instrumento financiero, como las opciones sobre acciones, Forex o CFDs, alguna otra situación que te lo permita. Pero en el mercado que operamos nosotros, no es posible, entonces, o no es recomendable. Entonces, por eso los triángulos no los llegamos a operar nosotros, pero es importante que los conozcan, por si en algún momento ustedes quieren también hacer trading en algún otro instrumento financiero. Entonces, como dice aquí arriba, es una acumulación, traders. ¿Qué sucede? Es esto, prácticamente. Si se fijan, el precio se va comprimiendo, 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 hasta que revienta hacia algún lugar. Entonces, es el mismo efecto de un resorte. Ustedes tienen un resorte, por ejemplo, vamos a dibujar algún resorte por acá, más o menos aunque nos quede medio chueco. Tenemos un resorte, y si ustedes comprimen el resorte y lo sueltan, ¿qué va a pasar? El resorte va a brincar, ¿no? Rebota. Es el efecto de los amortiguadores, de las suspensiones, esto ya lo conocemos, ¿no? Y eso es lo mismo que sucede en el mercado. Cuando llega a haber un proceso de compresión de precio, generalmente hacia el lado el que rompe, tenemos una continuación, como lo pueden observar aquí. Ahora, al igual que se platicó en los soportes y las resistencias, también existen manipulaciones en este tipo de figuras chartistas. Hay veces que el precio no rompe, regresa al triángulo, vuelve a hacer un proceso de compresión y de repente revienta hacia el otro lado. ¿Cómo lo puedo filtrar? Como les digo, el secreto está en el volumen, traders. El volumen es nuestro filtro. El volumen es lo que nos va a enseñar cómo nosotros podemos tener mayor probabilidad al momento de entrar al mercado, sabiendo hacia dónde se están posicionando las manos fuertes, o los institucionales, o como les quieran llamar ustedes, que al final del día son los que batallan por liquidez. Nosotros nos peleamos por ganar unos ticks y rentabilizar la cuenta, y ellos se pelean por gastar su dinero introduciéndolo al mercado, poder invertirlo ahí dentro. Les cuesta mucho trabajo ingresar sus posiciones,
y por eso es por lo que tienen que estar recurriendo a este tipo de modalidades de manipulación. Entonces, en este caso, en esta fotografía, pues sí vemos un triángulo que cumple con el rompimiento, no existe manipulación y el movimiento se da, ¿no? ¿Por qué creen que hay más fuerza en esta parte de aquí? Porque obviamente había un soporte, había una zona de oferta fresca y se necesita fuerza, esfuerzo, claridad, ¿sí me entienden? Convicción para poder romper esos niveles, y de aquí es donde lecturamos nosotros, por medio del volumen también, qué es lo que nos dice en esta parte el volumen, para saber si puede ser una continuación de rompimiento, un rompimiento certero, o puede ser un engaño para poder volver a tirar el precio. Entonces, en esta parte sí se ve, y en este segundo ejemplo, traders, pues bueno, no se alcanza a saber todavía hacia dónde va a romper, pero se ve claramente la compresión del precio. Y esto es lo que es importante que ustedes observen, ver hacia dónde rompe y filtro, ¿sale? Filtro para poder entrar. ¿Cómo filtro? Con volumen, con la huella, con el order flow, es con lo que yo filtro. Confluencias también, niveles importantes. Tengo niveles importantes del volume profile, tengo niveles importantes de sesiones anteriores, máximos, mínimos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Para yo saber si este nivel puede ser una confluencia importante. Por ejemplo, aquí pudiera ser una confluencia importante si esto hubiera sido el máximo de la sesión americana del día de ayer. Y aquí me está haciendo el triángulo, pues evidentemente es un punto de inflexión bastante importante y relevante para saber si entro o no entro, ¿vale? Entonces, ahí es importante tomarlo en cuenta, claro, con el filtro del volumen traders. ¿Qué más tenemos por aquí? Las banderas y los banderines. Tradeados muy similares, de la misma forma. Por ejemplo, este es un banderín inverso, este es el mástil, esta es la bandera, ¿no? Si lo ven está como de cabeza, parece como un boomerang también. Y como dice aquí, generalmente son patrones de continuación de tendencia, en la que si logramos identificarlos, pues bueno, tienen un retroceso y aquí es donde puede entrar una fase de rango de acumulación. En esta parte también pueden ser pautas, ¿sale? Tenemos pautas correctivas, traders, en que también utilizan muchos traders, muchos operadores de mercado, y utilizan sus pautas, ¿no? A veces pautas correctivas, pautas planas, diferentes formas, que al final del día son estacionamientos del precio, en donde a veces hacen estos pequeños retrocesos, a veces son planos, son las famosas pautas planas, ¿no? Venía el precio cayendo, se queda plano y después continúa la caída. Entonces, esto ya depende de muchas cuestiones, pero también hay chartistas que los observan. ¿Y dónde los operan? En el rompimiento, al igual que los triángulos. En el momento en el que me rompe la pauta o me rompe la bandera, el banderín, en ese momento es cuando participan en el mercado. Obviamente ya con gestiones de riesgo diferentes y con diferentes cuestiones. Y nosotros dentro de Tatanka Trading Group no lo utilizamos tampoco, se los comento para que lo sepan, pero sí la cuestión de rompimientos traders la enseñamos nosotros a operar de la misma manera. Así rompa un banderín, rompa un triángulo, rompa un nivel de soporte o resistencia, un máximo, un mínimo, un nivel importante de volume profile. Eso sí nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a manejarlo de una forma en la que ellos puedan filtrarlo a través del volumen, como les comentaba, para que puedan tener mayores probabilidades de éxito, independientemente que se especialicen en banderines, en triángulos, en soportes y resistencias, en niveles de oferta y demanda, etcétera. Y también les enseñamos a saber cómo proteger el stop, porque esto, traders, es lo más importante y es lo que más se le olvida a las personas, cómo proteger su stop. Nosotros nos preocupamos por el momento de entrada y eso no es relevante. La cuestión que tenemos que ver nosotros es que si yo voy a entrar al mercado, que mi stop, voy a borrar esto, que si yo voy a entrar al mercado, por ejemplo, en este rompimiento del banderín, mi stop quede protegido por lo menos atrás de un swing. No dejarlo vulnerable en medio de la nada porque yo entré tarde. Porque aquí el precio puede regresar a hacer un testeo. Acuérdense que el precio se mueve en ondas, eso es normal. Es un swing normal porque tenemos operadores que entran, operadores que salen, operadores que toman ganancias, operadores que salen por pérdidas, etcétera. Eso es lo que origina los swings del mercado. Entonces nosotros no podemos entrar y dejar nuestro stop desprotegido porque en un movimiento natural del precio nos puede tomar un stop para que después se vaya a nuestro favor y pues es lo que más coraje da. Entonces nosotros tratamos siempre de hacer mucho hincapié con los estudiantes en esa parte y enseñarles en dónde proteger su stop y de qué forma poder pues estar más seguros y tener esa seguridad al entrar al mercado. Estos son, entonces, como decíamos, los banderines. Otra de las cuestiones importantes, traders, y este sí es un tema importantísimo y una herramienta que utilizamos muchísimo
dentro de nuestra operativa son los retrocesos Fibonacci, ¿ok? No voy a entrar mucho a hablar de este señor, lo pueden buscar en YouTube y en esos lugares, hay muchísima información acerca de hablar de quién fue este señor, que era de Pisa, de Italia, etcétera. Pero una de las cuestiones más importantes que sacó, o que él descubrió más bien, fueron la parte de la secuencia, esta secuencia de precios, esta secuencia de números, ¿no? Que le llama la secuencia Fibonacci y que está reflejada en todo el universo, ¿no? La Vía Láctea tiene, la Vía Láctea, perdón, la galaxia, la Vía Láctea tiene secuencias Fibonacci, los caparazones de los caracoles tienen secuencia Fibonacci, los girasoles tienen secuencia Fibonacci, la música tiene secuencia Fibonacci, vaya, es un tema muy, muy diverso. Y pues obviamente para no salirnos del rubro, la bolsa tiene secuencia Fibonacci. Entonces es una cuestión interesantísima y yo conozco operadores muy, muy buenos nada más de Fibonacci. He tenido mentores que son maravillosos en cuanto al Fibonacci. Y pues bueno, dentro de la mentoría hablamos mucho también acerca de cómo utilizar las herramientas y estrategias relacionadas con estos números, porque principalmente en un retroceso Fibonacci, como lo pueden ver aquí, los números más importantes, traders, y donde está el golden ratio, que le llaman, es el 61.8 y el 38.2, ¿sale? Estos son los números más importantes dentro del Fibonacci. Entonces, cuando nosotros tiramos una secuencia, por ejemplo, bajista, como es este caso, y el precio retrocede a estos números, como por ejemplo el 61.8, muchos operadores ingresan. Ahora, aquí también hay toma de liquidez, por supuesto, porque los algoritmos saben que va a haber muchos operadores aquí posicionados para continuar el corto. Entonces, aquí tenemos que hacer un filtro con volumen también, saber cómo está reaccionando y ver si vale la pena poder tomar este corto o dejarlo ir, ¿sale? Porque no tiene probabilidades. Pero entonces, en Fibonacci eso es lo que sucede. Es muy, muy importante, traders. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia alcista. Es muy posible que el precio aquí se estacione un poco, venga, toque estos niveles y posiblemente de aquí pueda continuar su movimiento al alza. Aquí también ya podrían venir un cierre de ciclo, diferentes cuestiones que nosotros enseñamos dentro de la mentoría y son muy, muy bonitos para operar. Como les digo, en Tatanka Trading Group nos especializamos en hacerte pensar como un trader, no estarte enseñando A más B igual a C. No, eso no nos gusta, eso a lo largo del tiempo no funciona. Yo tomé mentorías, como les digo, yo comencé a hacer trading prácticamente en agosto del 2009, tengo 11 años ya en este negocio, operando diferentes mercados y diferentes instrumentos financieros. Y pues traders, he pasado por muchísimas escuelas, muchísimas cuestiones. Y pues justamente con base en eso, hasta que conocí a Michael Bettman y tuve oportunidad de tener asesorías, mentorías con un operador real de la CME, fue donde comencé yo a descubrir muchísimas cosas y pues vi que el volumen, o sea, hubo un antes y un después en mi operativa. Yo comencé a ser rentable después de 6 años de estar en el trading. Entonces, pues eso es algo muy, muy importante. El volumen me dio un antes y un después, pero necesitamos niveles importantes para saber cuándo, cómo y en dónde poder entrar nosotros. Entonces, por aquí tenemos también una cuestión importante que son las escalas de tiempo. En esto no nos vamos a detener mucho, que prácticamente son los time frames. Podemos operar en 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos. Y dentro de todo esto, traders, podemos ver diferentes situaciones que podemos posicionarnos y revisar. Ahora, tenemos que saber cómo analizar y cómo ejecutar. Son dos cuestiones diferentes, el análisis y la ejecución. Y aquí sí hay una cuestión importante en time frames. Yo no les voy a decir que analizo 60 minutos o diarios, y muchos operadores me pueden decir que estoy mal, pero trader, si yo soy un scalper y yo marco un nivel que está lejísimos de donde está el precio ahorita, yo no soy un swing trader para esperar un target hasta allá o para esperar una entrada y de ahí poder tomar una cantidad inmensa de puntos a la baja. Yo voy por recorridos cortos, un poco más apalancados, como les digo, para sacar que mi ganancia diaria o mi pérdida diaria, porque en este negocio tampoco no se gana siempre. Ganamos y perdemos, y una de las cuestiones que a mí me gusta mucho es la transparencia y tradear con los alumnos, que me vean hacer trading, que me vean hacer las cosas y que me vean cuando gano y que me vean cuando pierdo, porque esta es una realidad del negocio. Entonces, yo no, el máximo time frame que veo son 15 minutos, porque con eso para mí obtengo un contexto. Si me llego un poquito más lejos, tal vez 30 minutos, por cuestiones de volume profile, etcétera. Pero fuera de eso no veo temporalidades más largas, ¿sale?
porque soy scalper y con esto me da suficiente para tomar recorridos que satisfagan las necesidades de mis targets. ¿Qué más tenemos, traders? Por último, en esta parte de acá, que pues bueno, tenemos la parte de la acción del precio. Esta parte de la acción del precio es de suma importancia, traders, ¿sale? Aquí vamos a ponerlo ahorita en un siguiente video para que no quede tan largo y vamos a comenzar con lo que viene siendo la acción del precio. Entonces, no se muevan, traders, continúen con la mentoría que vamos a ir descubriendo cosas muy, muy interesantes. Un abrazo.